Hola jóvenes, en este video se les va a explicar lo que es distribución de electrones y números cuánticos expresados en la tabla periódica. Así que deberíamos comenzar explicando que lo que tienen en la pizarra, en pantalla, es la distribución electrónica configurada por capas, por orbitales y por electrones, siempre siguiendo el orden de la flecha que nos indica el método de la lluvia. En este caso yo les estoy dando como referencia z es igual a 3. Para configurar z es igual a 3 tenemos que detalladamente ver la configuración de electrones para que nos dé exactamente lo que queremos conseguir en cuanto a números cuánticos, a diagrama de configuración de electrones, y debemos seguir estrictamente, como les dije al principio, el orden de las flechas azules que se le coloca en la pantalla. Jóvenes, para comenzar debemos siempre ver el orden de las flechas. La configuración electrónica de z igual a 3 sería 1s2 siguiendo el orden, 2s2, pero si sumamos 2 más 2 sería 4 y nos están dando como referencia el número 3. Por ende, siempre no debemos tocar el número 1, sino el último para conseguir el objetivo que queremos. Nos están pidiendo 3, entonces 2 más 1 que haría falta, completamos el 3. Siempre jóvenes respetando el orden de la flecha para no alterar ninguna distribución. El segundo paso sería, jóvenes, la regla de Hund. ¿Qué es la regla de Hund? De una u otra manera es ordenar los espines positivos y negativos en unos recuadros o rayitas que se colocan encima de la configuración electrónica. Positivo siempre es mirando hacia arriba, negativo siempre es mirando hacia abajo. Vemos las 2S1, pero debería ser 2. Para llegar a 3 solo tenemos que colocar 1. Por ende colocamos solo la flecha positiva. Siempre se coloca la flecha positiva ante todo. Quedaría solo flecha mirando hacia arriba. A continuación, los números cuánticos son 4 los principales. Tenemos y se simbolizan con la letra n, que viene siendo el número cuántico principal, la letra L, que es el número cuántico secundario acimital, la M es el magnético y el último sería el número cuántico spin. Los más fáciles son la N y la S. La N es el número más alto que se utiliza en la capa de la distribución electrónica. En este caso sería el 2, pero recuerde que las capas siempre va a llegar hasta el número 7, pero la última que se utilizó fue el 2. El número cuántico spin, tenemos que ver la última flecha, siempre va a estar designado por un positivo o un negativo. En este caso la última flecha dio hacia arriba es negativa y una constante de 1 medio. Así que puede ser positiva o negativa. La L, número cuántico secundario acimital, tenemos que ver el orden de los orbitales. Puede ser 0, 1, 2 y 3. Siempre las letras tienen un valor. La S siempre vale 0. La P vale 1. La D vale 2. Y si quedaría una F en la L, valdría 3. Así que tenemos que recordar esta constante siempre, jóvenes, para poder colocar la L con precisión. S0, la P vale 1, la D 2 y la F 4. Si miramos, fue S, por ende S, el valor de L sería 0. Para sacar el número cuántico magnético de una u otra manera, vamos a colocar 0 porque quedó en S y hacia arriba. Pero en otros ejercicios, cuando queden otras letras y otros espines, vamos a colocar otros ejemplos para que lo puedan identificar de mejor manera. En este ejemplo de z es igual a 6, cambiamos un poco la metodología para
que ustedes vean cómo avanza la configuración de electrones. Siempre comenzando con el de arriba, 1s2. Continuamos el orden del método de la lluvia, 2s2. Bajamos hacia el lado y 2p6. Nos están pidiendo 6. Y si nosotros sumamos los electrones, nos da un total de 10. Se les dijo que siempre se modifica el último electrón. Por ende, completamos cuánto hace falta para llegar a 6. Sería un 2. Vamos ahora a hacer el método de Hund. Siempre rayitas arriba para colocar spin positivo, spin negativo, dos electrones. Lo mismo hacemos en el 2s2, rayita, spin positivo, spin negativo para completar los dos electrones que se piden allí. En el 2p2 inicialmente debería ser 2p6. Bien, la P siempre va a tener 6 electrones, por ende en cada rayita hay 2 spines, entonces debería ser 3 rayitas para que quepan los 6 electrones que debería tener el 2p6. Pero nos están pidiendo para completar a 6, 2p2. Por ende tenemos que colocar siempre los spines positivos. Uno, no debemos cometer el error de colocarlos juntos. Bien, entonces si yo coloco esto está mal. Siempre tenemos que colocar los positivos primero en casillas diferentes. Colocamos el positivo en la otra casilla. Si hubiese quedado 2p3, automáticamente colocamos otra rayita arriba. Si hubiese quedado 2p4, nos regresamos y colocamos una hacia abajo. Si hubiese quedado 2p5, hubiese colocado hacia abajo también. Y 2p6 completamos la última casilla. Así que para completar queda así. Los números cuánticos, recordemos que el 1/2 en el número cuántico spin es una constante. Debemos ver la última flecha dio hacia arriba, por ende es positivo. Si vemos el número cuántico principal, es el número más grande el que se coloca, jóvenes, el número más grande que se coloca. Así que tenemos el 2, que es la última capa utilizada. El número cuántico secundario es la última letra que se utiliza. Vamos a recordar nuevamente que S es 0, P es 1, D es 2 y F es 3. La última letra que se utilizó fue P, por ende la L o el número secundario va a quedar en número 1. Ahora sí vamos a explicar el número cuántico magnético para que lo puedan comprender. Siempre se utiliza la última porción de la distribución de electrones, absolutamente toda la última porción, en donde siempre tenemos que fijar el número cuántico magnético, y en el medio de las flechitas o de los espines vamos a colocar siempre 0. A la derecha o a la izquierda, bien, tenemos a la derecha más 1 y a la izquierda vamos a colocar menos 1. Para ubicar automáticamente el número cuántico spin tenemos que ver dónde quedó la última flecha. La última flecha quedó en el medio, entonces el número cuántico magnético va a ser 0. Así que tenemos que ver dónde queda la última flechita para poder ver el resultado. Otro ejercicio, jóvenes, para dar continuidad a números cuánticos y distribución electrónica. En este caso vamos a presentar a z igual a 9. Hacemos configuración electrónica siempre con el método de la lluvia, siguiendo el orden de la flecha que nos indica la configuración de electrones. Sumamos 2, 2. Más 6, 10, nos pasamos porque nos están pidiendo 9. Borramos el último y completamos para que sea 9, sería 5. Esa es la configuración de electrones. Paso seguido, jóvenes, vamos a hacer regla de Hund. Siempre el 1s2 y el 2s2 van a quedar idénticos. Así que tenemos que tener eso ya como grabado. Lo que van a variar siempre son los últimos. El 2p6 siempre va a tener 3 casillas porque en cada casilla hay 2 espines. 1, 2 y 3 casillas. Comenzamos con el 1s2 a completar la configuración electrónica.
Siempre comenzamos con el positivo, jóvenes. Siempre flecha hacia arriba, flecha hacia abajo. El 2s2 queda idéntico, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo. El 2p5 se colocan siempre 1, 2, 3. Son 5. Continuamos aquí, 4 y 5. Vean cómo lo estoy haciendo, jóvenes. No se llena el spin completo, sino se llevan primero los positivos para que quede el método es un correcto. Vámonos con el número cuántico spin. La constante es 1/2. Ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5. Vemos que la última flecha es hacia abajo, jóvenes. Por ende, el símbolo es negativo. El número cuántico principal es el último número que se utilizó, es el 2. El número cuántico secundario, recordemos que son las letras utilizadas, son las letras que se utilizan 2, 0, P1, D, 2 y F va a ser 3. Se utilizó la P, entonces es L1. Y el número cuántico magnético siempre tenemos que ubicar en el medio de los espines 0. Siempre a la derecha va a ir 1 y -1 hacia la izquierda. La última flecha que se utilizó. Vemos la última flecha que se utilizó. Si quiere contamos nuevamente los espines y vemos que está en el medio, por ende el número cuántico magnético va a quedar en 0. Siempre debemos tener ese orden para que los números cuánticos den correctamente. El siguiente ejercicio es un poco más elevado. Z es igual a 25, jóvenes. Vamos a hacer la distribución de electrones 1s2, 2s2 siguiendo el orden de las flechas según el método de la lluvia, 2p6. Vamos a hacer un conteo, 2, 2 y 6, 10. Todavía falta para llegar a 25, así que podemos continuar con la distribución de electrones. Bajamos y sería 3s2. Vamos a darle continuidad a donde nos indica la flecha del método de la lluvia y nos indica que continuamos con 3p6. Si vamos a continuar, 4s2. Vamos a hacer un conteo a ver cuánto llevamos. 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20. Todavía nos hace falta 5 electrones para completar el ejercicio. Así que vemos dónde da continuidad el método de la lluvia. Vemos que sube a la capa 3. Sería 3 de 10. Hacemos un conteo y vemos que 2, 2, 4, 10, 12, 18, 20, más 10, 30. Borramos y completamos con el número que nos hace falta para llegar a 25, que sería 5 electrones en el 3 de 10. Ahora queda 3 de 5. Siempre completando lo que nos convenga. Siempre, jóvenes. Vamos a hacer regla de Hund. En el primero, ustedes saben muy bien cómo va a quedar. Vamos a indicar primero las rayitas. En el 6 deberían quedar 3 rayitas. En el 3s2 una sola. En el 3p6 debería quedar 3 rayitas. En el 4s2 debería quedar una sola rayita. En el 3d10, recuerde que primero o inicialmente es 3d10. Nos quedó 5. Por ende debe quedar 5 rayitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Comenzamos con el positivo. Siempre, recuerde que los espines siempre deben comenzar flecha hacia arriba. Vamos a dar con el 1s2, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo. Completamos los dos espines, al igual el 2s2. El 2p6, las flechas primero son las positivas. Se están colocando las positivas, luego 4, 5 y 6. El 3s2 comenzamos positivo, negativo. El 3p6 positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Completamos los 6 electrones que nos piden. Positivo, negativo. Y aquí colocamos primero las positivas.
1, 2, 3, 4 y 5. Así que completamos el 3 de 5. ¿Nos quedó positivos? Sí nos quedó positivo. Así que de una u otra manera no tenemos que alterar absolutamente nada. Ahí queda el ejercicio de la distribución de la regla de Hund. Siempre los positivos, jóvenes. No podemos colocar primero un negativo porque el ejercicio quedaría alterado. Vamos con números cuánticos. El número cuántico magnético, siempre tenemos que ver la flecha, recuerde. El número cuántico spin siempre va a ser una constante, el 1 medio, y en la última flecha que va hacia arriba queda positivo. El número cuántico principal, recuerde que es la última capa, no la última generalmente, jóvenes. No es la última generalmente porque la última sería 3, pero mayor es 4. Por ende, el número cuántico principal es 4, es el número mayor de las capas que se utilizó. Vamos con el número cuántico secundario y vemos que la última letra que se utilizó corresponde a la D. La última letra que se utilizó fue la D, por ende D vale 2. Y el número cuántico magnético es la última porción del ejercicio que se utiliza condensadamente. Colocamos en el medio 0, a la derecha colocamos más 1, a la izquierda menos 1, a la derecha más 2 y a la izquierda menos 2. ¿Dónde fue la última flecha que colocamos? Se correlaciona con el 2 positivo, por ende el número cuántico magnético va a